Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que nos vean. Esto es Miradas Tanatológicas, un espacio seguro donde hablaremos de todos los temas relacionados a la tanatología. ¿Estamos listos? Comenzamos. Mi nombre es Claudia, soy nutrióloga, soy psicóloga y estudiante de la maestría de tanatología. Hola, yo soy Frida Almazán, soy licenciada en Educación Especial y también soy maestra en tanatología. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, yo soy psicólogo clínico y también en el mismo posgrado de tanatología. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Martínez, yo soy psicóloga, soy paramédico y maestrante en tanatología. Y bueno, pues vamos a comenzar. Dale. Bueno, el programa de hoy vamos a ver, en la mirada de hoy vamos a ver los mitos y realidades en torno a la tanatología. Estos mitos los sacamos de internet, entonces están al alcance de todos. Y el primero es, si no lloras, no te duele. ¿Qué información tenemos, chicos? Ay, no sé. Ese tema se me hace como, como bien interesante porque de verdad me recuerda mucho a estas mujeres. Yo no recuerdo el nombre, ahorita me lo dicen, por favor. Yo tuve que haber sido contratada, pero bueno, es otro tema. Estas mujeres que lloraban y se desgarraban en los funerales y en el panteón. Plañideras. Plañideras. Las O mujeres lloronas, que se contrataban sí. para llorar en los funerales, claro. Ah, caray, bueno, estas plañideras me recuerdan mucho a este tema, como si no lloraban, me imagino que la familia no hacía sentir, ¿no? Que estaba doliendo lo suficiente la pérdida de alguna persona, ¿no? O cómo era el tema ahí. Era eso, ¿no? La intención. Sí, más que nada era como nos duele demasiado que te hayas ido, a todos, a la comunidad, porque pareciera que entre más personas lloraban, había sido más querido, ¿no? Tal vez. No lo sé. ¿Qué otra cosa? Bueno, el siguiente mito es... ¿Tan rápido lo cortamos? Sí. Vamos al siguiente y podemos retomar los temas si fuera preciso. Otro de los mitos es que todos atravesamos un duelo bastante similar. No, yo creo que no, va a depender mucho de la cercanía que se tenga con la persona que dejó de vivir. Puede ser que murió tu mamá o puede ser que haya muerto el vecino. Va a depender del vínculo, de la cercanía, de la relación que tenías. Por lo tanto, no puede ser similar para cada persona. Claro, porque además, por ejemplo, también depende el contexto de cómo se haya sido el que partiera. No es lo mismo un niño que un adulto mayor o un enfermo que ya llevaba mucho tiempo crónico, ¿no? O que haya sido algo de repente. O más bien las herramientas también de las personas, ¿no? Algunas personas no cuentan con esta forma incluso de expresar sus sentimientos y lo podemos retomar aquí con este mito de si no duele no llora, ¿no? Hay personas que no saben cómo expresar sus sentimientos, hay personas que les cuesta trabajo e incluso todavía este mito de, voy a meter un mito, perdónenme, esta de los hombres no deben llorar, ¿no? Claro. O sea, Dios mío, muy bueno. Eso de los hombres no deben llorar. O sea, va muy de la mano con este de si no duele no llora. Pero ¿y cómo? O sea, pero es el hombre, el alfa de la familia, el padre de cabeza, ¿no? Habría que ver entonces socialmente cómo está permitido para quienes sí lloran y quienes no lloran, ¿no? Una mujer se puede permitir llorar porque perdió su cartera, su mandado, pero un hombre pierde el coche y no está permitido que llores, ¿no? Claro. Y bueno, algo importante que me recuerda esto es que, bien, el enojo es parte del proceso de duelo, pero los hombres tienen más permitido el estar enojados que el llorar, ¿no? Entonces, tal vez si la persona no llora es porque aún no está en negación y está procesando lo que ha sucedido. Pero además tenemos como toda esta temática social en la que, bueno, tenemos que preparar el funeral, vamos a tener acompañamiento o no, dónde va a ser, todo lo que son los procesos el papeleo que se tiene que hacer para que, bueno, todo llegue a su fin de la mejor manera posible, no permite muchas veces a los familiares que se permitan momentos, ¿no? de llorar o de derrumbarse porque están en modo sobrevivencia también, ¿no? Tratando de lidiar con toda esta situación. Creo que hay muchos factores en torno a este tema de si no llora no duele. ¿Cuál fue el siguiente? El de todos que atravesamos un duelo bastante similar. Esto, ¿no? Esto de atravesamos un duelo similar.
bueno, yo creo que habrá que ver la complejidad de la situación, del momento, incluso a qué nos tenemos que afrontar. Digo, en algún momento vamos a tener que llegar a este punto de afrontamiento, ¿no? De la situación, pero pues incluso el tiempo, como decía Ale, ¿no? El tiempo también no tiene que ser, como decías, longitudinal o como... Es relativo, ¿no? El tiempo es relativo. Sí, que el tiempo es relativo. Hablábamos en otro momento acerca de que los manuales internacionales manejan que el tiempo de duelo es entre 6 meses y 2 años, pero va a ser bien distinto dependiendo de las herramientas y de la personalidad que cuente cada uno para poder llevar con el que atraviesa este proceso. Entonces habrá gente que perdió a su mamá y que en 3 meses esté adaptado y pueda llevar una vida pues como antes la tenía, y habrá gente que en 2 años, en 3 años todavía no esté repuesto. Va a depender entonces pues, del tipo de pérdida, del tipo de personalidad, las herramientas, también con las redes de apoyos con las que se cuenta. Claro, porque es muy importante la red de apoyo. Hay gente que no tiene red de apoyo porque se cierra a su propio dolor, ¿no? Entonces, esta parte que también hay que entender, que tal vez en ese momento la persona se en sí misma y no acepta nada. O bueno, imagínate ahorita se me ocurrió una mujer que perdió a su esposo, ¿no? Y se queda con 2 niños a cargo, pues ni tiempo yo creo que le da de llorar, ¿no? O sea, es más importante hasta atender a los niños, las necesidades, tener que seguir haciendo a lo mejor lo que esta persona representaba en su vida, ¿no? Este rol que tenía, y pues ahora le toca afrontarlo a ella, ¿no? Y entonces a lo mejor ni siquiera le da como ese espacio para ponerse a llorar. O las tradiciones también, perdón que te interrumpa. Viste que me recordara mi familia del lado paterno. Cada funeral era como una fiesta. Tú llegabas a la casa, el patio estaba con una gran lona, había cerveza, pulque, tequila, ron, y entonces era un mole con pollo para todos, arroz para todos. Y no había esto de tanto toda la llorar familia andaba en friega sirviendo porque todo el mundo llegaba toda la colonia. Entonces, por ejemplo, cuando muere mi padre, mi mamá me dice, es que no me daba tiempo de llorar porque mi suegra me traía corriendo sirviéndole el mole a todo el mundo. Y después fueron el novenario, igual sirve el café y el pan y atiende a todas las personas. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora me da tiempo? Así de, no, muévete, que hay gente que está llegando. Y llegaba un montón de gente. Y la gente viene. Habría que ver entonces también el momento en que estemos diciendo cuando una persona llora o cuando no llora. Va a ser bien distinto, bien diferente la forma en cómo una persona veamos que llora o no llora. Al inicio de la noticia, el impacto, pues a veces ni procesas la información y pues obvio no lloras, pero después de 8 días, de una semana, después de un mes, con la ausencia y estando solo en tu casa, pues a lo mejor lo único realmente que tienes es llorar. O sí, tal vez estas personas que reciben el impacto de inicio y lo primero que tienen es llorar, ¿no? O sea, entonces llegamos al mito que no es igual para todas las personas. Además, por ejemplo, en el ejemplo que pones tú de la mujer que tiene 2 hijos y no llora en el momento, pero cuando quiere llorar, es como de, ay, ¿por qué lloras? Si tú eres el pilar de tu familia, tú no tienes por qué llorar. Entonces es como que te están otra vez regresando a no llorar y a no sentir, y creo que no está mal sentir y no está mal estar mal. Había un mito que habla acerca de esto, ¿no? ¿Cómo era el mito? Todavía llegamos a ese. Pero léelo, Más adelante. pero se me hace interesante poderlo abordar ahora. ¿para qué cuadre? ¿Cuál es de mis mitos? Bueno, entonces lo que recordamos, por favor suscríbanse, denle like y activen la campanita. Se va a poner muy bueno Si eso. lloras, no lo dejes ir. Ay, ese me encanta ese mito. Si lloras, no lo dejes ir. A ver, dale. Ayuda. Sí, se ha hablado mucho esto, ¿no? Si lloras, no le permites seguir este camino. Fíjese Tu que hay trascendencia, incluso, hay este mito, no sé, donde contaban, ¿no? Que si llorabas era como un río de lágrimas para la persona que había, sí, entonces ya no lo dejabas caminar y seguir. Entonces, ¿lloras o no lloras? A ver, Ani, querías O tenía que estar, si estaba llorando a la persona que dejó de vivir, no le dejaba seguir avanzando en su camino hacia llegar con Dios. Claro. Me decía una paciente hace unos días que su hijo murió cuando tenía 9 años y ella le lloraba pues casi todos los días, hasta que un día en el panteón dijo, ya no voy a llorar más, porque mi hijo ya está con Dios, entonces ya no tengo que llorar. ¿Por qué es significativo para ella pensar que su hijo está con Dios? Para entonces poder dejar de llorar, porque ella lloraba pensando en que no sabía dónde estaba su hijo. Otro también ahí es cuando las personas antes de morir nos dicen, es que a mí no me vayas a llorar cuando me muera. Claro. O sea, esa es una carga que nos dejan enorme y súper pesada. O sea, si yo tengo la necesidad y las ganas de llorar, pero como él me dijo que no debo de llorar, entonces me tengo que contener y aguantar. Entonces esa es otra que
Es que también parte de esto de la sociedad que te dice que tienes que ser fuerte. Sí, claro. Y como tienes que ser fuerte, o sea, si tu familiar está postrado y está a días de morir y tú quieres llorar, no llores. Güey, entonces yo creo que como, digo, si me pongo en ese papel, que yo soy la persona que voy a trascender y que veo a mi familiar como, hola, ¿qué tal? Como si nada. Incluso esto del, ahorita que dijiste no llores, es como, ya está mejor. Ya está descansando. Ya no le duele nada. Ok, sí, Ya no pero a sufras. mí sí me está doliendo. Y eso es importante reconocerlo, ¿no? Pero esta parte de la creencia de las personas que nos ayudan a aceptar la pérdida, ¿no? De ya está con Dios, ya está en un mejor lugar, ya es un ángel, ¿no? Ya es guapo, ¿no? Entonces esa creencia también es válida y entonces, bueno, si ya está con Dios, yo me permito llorar como un ser humano que sigo en la tierra, ¿no? Claro. Y tendrá que ver también con el manejo de las emociones. Cuando estamos enojados, ¿qué hacemos? Pues decimos groserías, alentamos, rompemos. Cuando estamos contentos, bailamos, reímos. Y cuando estamos tristes, ¿qué hacemos? Pues es evidentemente que tenemos que llorar. ¿Cómo no voy a llorar si esa persona que tanto quiero ya no está Y conmigo? entonces ahí viene este tema de no saber reconocer las emociones, ¿no? Porque no se te permite llorar, pero sí necesitas estar, pero sí tienes que ser fuerte. Y entonces este cúmulo de emociones, pues no permiten que lleves este duelo, ¿no? Como, pues adecuadamente. Digo, y no en todos los casos, pero hablando específicamente de estos mitos, pues por ahí va. ¿Qué otro? Vamos Venga. con el otro mito. El otro mito es que es mejor no pensar ni hablar sobre la... O la persona que se fue. Se dice mucho a nivel social que, por ejemplo, cuando hablamos en la mesa después de la comida, ¿y tú cómo quieres que sea tu funeral? ¿Dónde te gustaría que te enterraran? Pues que todo el mundo dice, no hables de eso, ¿acaso quieres ya que deje Como de si vivir? atrajeras ese suceso. Entonces hablar del tema pues pareciera que es algo difícil todavía aún en el 2024. Oye, yo quiero hacer ahí un paréntesis hablando de esto, porque justo ni siquiera en redes sociales podemos, se permite hablar de esta palabra como, es que es parte de la vida, es parte de lo que va a pasar inevitablemente, ¿no? O sea, va a pasar y va a suceder, como en algún momento yo le decía en los cursos, cuando doy cursos para brigadas, ¿no? De México va a seguir temblando, o sea, es inevitable que deje de temblar en México, no porque uno lo diga, va a temblar, sino porque vivimos en una zona altamente sísmica. Es antinatural entonces pensar, ¿no? Que no vamos a llegar al final de o la que vida. no va a llegar el final de la vida para todos los seres vivos. Creo que tenemos que plantearlo o abrirlo más como si fuera la meta de la vida, ¿no? Creo que Donde hay un misterio o algo Perdón. así, ¿no? Creo que tenemos que dejar de biologizar este proceso como de nacemos, crecemos, nos desarrollamos, reproducimos y llega al final de la vida. Claro. Yo creo que habría que verlo como esta última parte que está presente no hasta el final, sino desde el principio y pues evidentemente, ¿no? Que requerimos de una educación. Y que además hay pocos espacios donde pueden hablar sobre eso. Por eso creo que también creamos este espacio pensando en todas las personas que están pasando por alguna pérdida, pero que no se atreven a hablar, porque no se les permite hablar, ¿no? Y bueno, no hablamos solamente de pérdida de la vida de una persona, sino otro tipo de pérdidas que hablemos dentro de la tanatología también, ¿no? Y bueno, nada más para recordarles que este es un espacio seguro, que somos muestrantes en tanatología, pero algún día nos vamos a titular. Ya nos falta poco. Y les vamos a dejar por aquí nuestro correo, o si tienen alguna duda o algún tema que les gustaría que abordáramos, pueden escribirnos y los estaremos leyendo. Y si tienen alguna historia también, ¿no? Si tienen alguna claro. historia de alguna pérdida que Bienvenidos. no sientan que tienen personas o un espacio seguro para compartir sus emociones y sentimientos, pues con gusto los podemos leer. Claro. Y por eso se llaman miradas tanatológicas, cada uno desde donde estamos parados, ¿no? Desde la protección civil o desde paramédico, desde la educación especial o estas otras maneras pues, de abordar la educación, desde el área de la nutrición, que muchas veces es bien importante para todos, y pues la psicología, que es la formación de 3 de nosotros para abordar la tanatología. Me encanta. ¿Cuántos mitos nos quedan? Oye, vamos a hablar de las verdades. De las verdades. De las o de verdades. los- Nos de la quedan pérdida. 3 mitos. A ver, vamos a darle. Yo Bueno. quiero saber. El otro de los mito que mitos. dice, Deberías limpiar tu casa o sacar cosas para evitar así recuerdos.
¿Qué piensas? De las personas que se fueron. Es que no sé, siento que es un tema que se tiene que abordar desde un tema sentimental, ¿no? O sea, claro que va a doler en algún momento recordar a esta persona que ya no está. Por supuesto que sí, pero ¿qué tan difícil se les hace a las personas ver o no ver la foto de alguien que ya no existe, que ya no está en este plano terrenal? O hacer el cierre quitando sus cosas, su espacio, ¿no? Que hiciste que recordar a una paciente que su hija tiene 7 años de que falleció, perdón, y aún tiene su cuarto tal como lo dejó el último día de su vida, ¿no? Y apenas 7 años. en un proceso psicológico está empezando a guardar cosas. Aún no se atreve a regalarlas, pero al menos ya las está poniendo en caja. Va a depender, yo creo, también de cada persona. Habrá personas que tengan una adaptación en 3, 6 meses y habrá personas que en 7 años no logren esta adaptación o funcionalidad. Pero yo creo que es bien respetable, ¿no? Si quieres guardar objetos personales y los quieres regalar, habría que enfocarnos bien hacia lo patológico. ¿O no puede ser patológico conservar algunas pertenencias, objetos de esta persona que ya no está? ¿O cuándo podemos hablar de que es algo sano? Yo podría no sé, comentar cuando patológico, cuando te ensimismas en tu pérdida, giras en torno al dolor, giras en torno a los recuerdos, giras en torno a sus cosas y no permites que otros o que tu red de apoyo entre para hacerte compañía, para que hables sobre el tema. O sea, creo que esta parte de ensimismarte y dejar de hacer actividades cotidianas, llámese bañarte, llámese trabajar, llámese estar en contacto con alguien más, o que empieces a vivir con culpa, ¿no? O sea, ¿cómo es que voy a viajar ahora si nunca pude viajar con la persona porque no teníamos recursos económicos, pero lo tengo, pero como ya no está, ¿cómo voy a viajar? Oye, y eso pasa mucho, por ejemplo, me acuerdo de las personas que están hospitalizadas. Los familiares les cuesta mucho trabajo comer o tomar algún líquido cuando están fuera, porque es como esta parte de la culpa de no, es que ¿cómo voy a estar comiendo yo y mi familiar está súper mal adentro en el hospital? Pues es que, ¿no? O sea, no pueden ser dos quienes se sientan mal. Como que no diferenciamos quién soy yo y quién es la otra persona, ¿no? Mis necesidades y las necesidades del otro. Yo pensando en una persona en vida que tiene su familia, a su familiar, a esta persona querida, y de pronto ya no le queda una camisa o un pantalón. Hay gente que no la regala o no la vende a un menor precio porque es algo personal. Ahora, si esta persona ya no vive, ¿qué voy a hacer con esa prenda? ¿Regalarla? Yo creo que, no sé, tendrá que ver en cómo llevamos la vida, ¿no? Pues sí, porque incluso veámoslo desde otro punto de vista, o sea, incluso borrar los mensajes de otras personas. Ya borren esas conversaciones, por favor. Claro, creo que ya, como sociedad nos cuesta mucho o no hemos aprendido a hacer cierres, ¿no? Y entonces en este no aprender a hacer cierres, pues obviamente que vamos como de cómo voy a desprenderme de Si es lo único que me si es queda, lo único claro. que me queda. Y claro que puedes quedarte con 3 cosas, puedes ser una cajita de recuerdos donde elijas Algo 3 significativo. cosas o 4 o cosas significativas de la persona, ¿no? Que van a mantener su olor o que te van a traer algún recuerdo, pero yo creo que un recuerdo bonito, ¿no? Ay, me encantó como esta parte de los años que vimos atrás de pandemia, que se hicieron estos ositos de recuerdo. Con la ropa de Ay, familia. sí, me encantaba eso, me encantó ese Eso detalle. suena vudú. Ya No. sé, pero se oye bonito. Y luego bailabas y... No, eran estas pues personas emprendedoras que se Claro. dedicaron a recolectar prendas de la persona que se fue en pandemia, ¿no? Y entonces los colocaban en ositos y demás, y este objeto pues era sumamente significativo. Se me hace una parte muy, no sé. Como muy hacer un bonita. cierre, ¿no? Sí, Como muy decir, bueno, padre. ya no está con nosotros. Ujú. Bueno, vamos con el siguiente mito, ya para casi terminar. Informar con mentiras piadosas. Aquí quiero hacer una intervención antes de que empiece. El informar con mentiras piadosas sobre todo se da en la población que es menor de edad o que es infante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se le muere el abuelo a un niño de 10 años. Bueno, el abuelo a un niño de 10 años. Y entonces es como de, no, es que tu abuelo se fue de viaje. No, es que tu abuelo está dormido. No, es que tu abuelo... Oye, ese tema o es... sea, y pasan los años y seguirán pasando y el abuelo sigue de viaje y el abuelo sigue dormido
y el abuelo ya no va a regresar porque el abuelo ya se desvivió. Entonces, creo que ahí es importante, si yo no me siento capaz de decirle a mi hijo, a mi persona que es menor de edad, qué pasó con su abuelo, que realmente puedo decirle a una persona de mi confianza, ¿sabes qué? Yo te encargo que tú le digas a mi hijo que su abuelo ya perdió la vida, confío en ti y ya. Pero eso se da, por ejemplo, si la que murió era mi mamá, ¿no? Yo creo que ese tema me gustaría abordarlo también desde otro punto cuando hablemos de esta parte de cómo dar malas noticias y demás, porque es muy importante, o sea, es muy importante porque yo creo que no nada más con los niños o con los menores se da, o sea, nos cuesta, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nos cuesta mucho hablar de este tema o de mencionar estas palabras por tal vez el impacto que pueda tener en las personas. Sin embargo, sigue habiendo esta parte de desconocer cómo comunicarnos, cómo trasladar la información. Son temas tabú. Son temas todavía muy tabú, ¿no? Que se tendrían que tratar, no sé, más a profundidad, diría yo. Claro. Sí, hiciste que recordara, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad terminal y que se le niega la información a la persona que vive con la enfermedad para evitar que pareciera que por el hecho de saber que la tiene se fuera a ir más rápido. Y por el hecho de hablar de este tema puede suceder como hablábamos hace rato. Yo creo que es atentar contra la inteligencia, independientemente de la edad, niño, adolescente, adulto, anciano. Todos sabemos de qué estamos pasando, por lo que estamos atravesando, y por el hecho de ser una mentira, la verdad es evidente. ¿Cómo decirle a un niño que esta persona está de vacaciones cuando toda la ropa está ahí y todos estamos llorando? Claro. Cuando la vida cotidiana cambió, no por unas vacaciones, no sé, cualquier cosa que se pueda inventar es atentar contra la inteligencia y pues todos nos damos cuenta, ¿no? De realmente lo que está pasando. El decir la verdad, yo creo que ayuda más a que este proceso de duelo sea más rápido y evitamos duelos patológicos. Muy bien, y con el último mito, ya lo hablamos, que era, no debes llorar para que el que perdió la vida descanse. Entonces ya lo hablamos, entonces ya acabamos. Si quieren llorar. Para hacer un cierre de esta mirada, vamos a empezar con las conclusiones. ¿Con qué te quedas de esto, Cel? Me quedo con que hay mucha desinformación aún, pero que también ya existen muchas plataformas, muchas formas de conocer acerca de estos temas y ojalá que todos nos sigamos acercando a ello. Este espacio, como lo dijimos al principio, es un lugar seguro para que se expresen y nos expresemos. Y bueno, adelante, Ale. Yo creo que sería importante resaltar que la tanatología es una materia pues no tan vieja, sino muy reciente, y que requiere de reeducación en el caso de los adultos, que repensemos pues lo que pensamos acerca de este tema del final de la vida, y pues en los niños la educación acerca de la vida y de esta etapa del final de la vida. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar con que es válido sentir, es válido pensar y es válido pedir ayuda. Ok. Claro. Yo les invitaría a que hicieran una lista de sus creencias acerca de este tema, de estos mitos, y que se preguntaran si realmente siguen siendo válidos para ustedes, y si notan que no tienen mucha información al respecto, pues obviamente pues, preguntarnos o buscar, ¿no?, alternativas donde puedan tener una información más confiable. Sí. Eso es todo. Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Bye. Y nos quedamos todos en pausa.